Buenos días a todos. En esta ocasión vamos a ver funciones polinomiales y función lineal. Como ustedes pueden ver, vamos a tratar las primeras dos funciones. Pero vamos a comenzar. ¿Qué es una función polinomial? Una función polinomial o polinómica de grado n es una función de la forma f de x igual a subíndice n por x a la n más a subíndice n-1 por x a la n-1 más, esos tres puntos quiere decir que continúa, más a subíndice 3 por x al cubo más a subíndice 2 por x al cuadrado más a subíndice 1 por x más a subíndice 0. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Aquí tenemos unos conceptos. Dice, siendo n mayor o igual a 0 y n elemento de los números enteros. Recuerden que esta z significa conjunto de los números enteros. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, este valor de n siempre va a ser un número entero y positivo. Sigue diciendo, el valor de n es el grado del polinomio. Por citar un ejemplo, si nosotros tenemos una x con un exponente 3, eso quiere decir que vamos a tener un polinomio de grado 3, pero ahorita lo vamos a ver. A subíndice n debe ser diferente de 0, porque si nosotros colocamos un 0 aquí en a subíndice 3, pues todo este término se va a hacer 0. A subíndice n-1, etc., dice que son coeficientes numéricos pertenecientes a los números reales. Es decir, estos coeficientes, estos que ven aquí, van a ser números reales. Pueden ser, por ejemplo, 5, 10, 0.5, un tercio, un cuarto, etcétera, etcétera. Siempre y cuando pertenezcan a los números reales. Y a subíndice 0 es término independiente, es decir, que no multiplica a una variable x. Aquí tenemos unas funciones y vamos a ver cuál es polinomial y cuál no. Para la primera, dice f de x igual a x más 2 por x menos 2. Si nosotros multiplicamos estos binomios conjugados, pues nos va a dar f de x igual a x cuadrada menos 4. Si nosotros comparamos esta parte con esta función polinomial, nosotros podemos ver que tenemos la parte de x al cuadrado, tenemos la parte de a subíndice 2, que en este caso es 1, este 1 que está aquí pero que no se ve, y este menos 4 corresponde a subíndice 0, que en este caso valdría menos 4. Entonces, como tenemos estas dos partes, sí es una función polinomial y además es de grado 2, porque aquí tenemos un exponente al cuadrado. Vamos con la siguiente. F de x igual a x cúbica más x cuadrada más x más raíz cuadrada de 2. Aquí podemos ver que esta x cúbica la podemos relacionar con esta expresión. A subíndice 3 correspondería a este coeficiente 1 que tenemos aquí. Esta x al cubo corresponde con esta variable. Esta x cuadrada corresponde con esta parte a subíndice 2, en este caso valdría 1 nuevamente, y x cuadrada corresponde con esta x cuadrada. Más x a subíndice 1 correspondería con este 1 de aquí, y esta x con esta x. Y finalmente, la raíz cuadrada de 2 correspondería con el valor de a subíndice 0. Por lo tanto, podemos decir que sí es una función polinomial y además es de grado 3. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un exponente al cubo. Vamos a pasar a la siguiente. F de x igual a raíz cúbica de x menos 1. Si nosotros colocamos esta raíz cúbica como exponente, quedaría como f de x igual a x a la 1/3, menos 1. Pero aquí nosotros tenemos un exponente fraccionario. Pero de acuerdo con esta regla, n dice que debe formar parte de los números enteros. Entonces,
como el exponente n es un tercio, es decir, una fracción, no puede ser una función polinomial. Pasamos a la siguiente. Y igual a x menos 1 entre x más 1. Ya que en mi función polinomial yo no veo ninguna división, entonces esta no puede ser una función polinomial porque no podemos presentar un polinomio en el denominador. Vamos a pasar a la siguiente. Y igual a 2x más 1. Si nosotros relacionamos este término con este, podemos ver que a subíndice 1 vale 2 y esta x está relacionada con esta x. Y este 1 es el valor de a subíndice 0. Por lo tanto, esta sí es una función polinomial y además es de grado 1, porque aquí el exponente de x es 1. Y finalmente tenemos y igual a 2. ¿Esta será función polinomial? Pues vamos a nuestra función y aquí encontramos que este a subíndice 0 correspondería a este 2 de aquí. Por lo tanto, sí es una función polinomial y en este caso es de grado 0. Como no se encuentra nuestra variable, pues sería de grado 0. Esta tabla la pueden encontrar ustedes en la guía pedagógica de Matemáticas 4 en la página 18. Vamos a ver ahora un tipo de función que se llama función constante. La función constante o de grado 0 es la función polinomial más simple y también se le considera como función especial. Pero vamos a ver cuál es su expresión general. F de x igual a c. Y esa c significa una constante que puede ser elemento de los números reales. Y está relacionada con la función polinomial en el término a subíndice 0. Entonces pudiéramos decir que la función polinomial es f de x igual a subíndice 0. ¿Cuál sería el dominio y el rango de una función constante? Vamos a verlo con un ejemplo. Nos piden trazar la gráfica y determinar el dominio y rango de la función constante f de x igual a menos 3 medios. Aquí, si ustedes ven, nosotros no tenemos ninguna variable x de este lado. Por lo tanto, si nosotros le damos cualquier valor a x, pues aquí siempre vamos a tener como resultado menos 3 medios. Vamos a ver cómo sería la gráfica. Aquí la tenemos. ¿Qué sucede si yo le empiezo a dar valores a x? Vamos a suponer que le damos un valor de menos 3. Entonces, si yo sustituyo el menos 3 en esta función, pues como no tengo ninguna variable x, el resultado va a ser menos 3 medios. Cuando yo evalúo la función en x igual a menos 2, pues yo sustituyo aquí el valor de x, pero como no tengo, mi valor en y sigue siendo menos 3 medios. Si yo voy sustituyendo cada uno de estos valores en x, pues siempre me va a dar el mismo resultado constante, que es menos 3 medios. ¿Cómo lo voy a graficar? Pues yo voy a decir, para un valor de x igual a menos 3, me sitúo aquí, pues el valor en y va a ser menos 3 medios. Recuerden que menos 3 medios es menos 1.5. Entonces yo dibujaría un punto aquí. Me voy a x igual a menos 2. Me sitúo aquí. Y después en el eje de las y, yo voy a bajar 3 medios. Porque estoy hablando de menos 3 medios. Y sitúo mi punto aquí. Después me voy a ir a menos 1x, que está aquí. Y voy a bajar hasta menos 3 medios en y y marco un punto. Y así me voy a ir hasta completar hasta el valor de x igual a 3. Si yo uno todos los puntos, me va a dar como resultado una línea recta cuya función será f de x igual a menos 3 medios. O bien, su ecuación será y igual a menos 3 medios. Ahora, ¿cuál es el dominio de esta función? Su dominio es todos los números reales. Recuerden que el dominio está relacionado con los valores que yo puedo dar en x. Entonces, para esta gráfica yo puedo dar valores desde menos infinito
hasta más infinito en el eje de las x. Por eso, yo digo que el dominio de la función son los números reales, o bien x puede ser elemento desde menos infinito hasta infinito. Pero ¿qué sucede con el rango? El rango de la función, recuerden que está relacionado con los valores en y. ¿Y qué valores puede tomar en y esta función? Pues únicamente menos 3 medios. No hay otro valor que pueda tomar en el eje y. Por lo tanto, el rango de la función va a ser igual a menos 3 medios. Y eso lo puedo colocar entre llaves. Entonces, esto es en cuanto a la función constante. Siempre que tengamos una constante aquí, recuerden, únicamente vamos a tener un valor en y, pero x va a poder tomar valores desde menos infinito hasta infinito. Por ejemplo, si aquí f de x fuera igual a 2, lo único que haríamos sería dibujar una recta horizontal en este punto, donde y vale 2, y la recta quedaría de manera horizontal. Pero vamos a pasar ahora a la función lineal. Esta función lineal representa una recta en el plano cartesiano, en donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. Esta es la función polinomial f de x igual a subíndice 1 por x a la 1, pero recuerden que normalmente este exponente no se coloca, más a subíndice 0. Y esta función se conoce normalmente por esta forma, y igual a mx más b, que es la forma general de una función lineal. Cuando el valor de m es positivo, es decir, mayor que 0, la pendiente de la recta será de esta forma. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una recta horizontal? Pues no tiene pendiente, entonces la pendiente es 0. Pero conforme va aumentando esa pendiente, conforme se va haciendo cada vez más vertical, ese valor de la pendiente va a aumentar. Por el otro lado, ¿qué sucede si nosotros tenemos una pendiente negativa? Pues su forma va a ser así. Aquí nosotros tenemos una pendiente 0, recuerden, que es la horizontal. Y si ahora la pendiente empieza a ser cada vez más inclinada, pero de este lado, la pendiente se va a hacer cada vez más negativa hasta llegar casi a la vertical. Como un dato adicional, cuando nosotros tenemos una recta vertical, eso quiere decir que hay una pendiente infinita. Ahora bien, para ambos casos, ¿cuál va a ser el dominio y el rango? Aquí, como ustedes pueden ver, nosotros podemos darle valores a x hasta infinito y también hasta menos infinito. En esta otra gráfica nosotros también podemos darle valores hasta infinito y hasta menos infinito. Entonces, el dominio de la función va a ser todos los números reales, o bien x puede ser elemento desde menos infinito hasta infinito. ¿Qué sucede con el rango? Es decir, con los valores que puede tomar en y. Si nosotros vamos prolongando esta línea recta, a ambos lados, el valor de y puede ser desde menos infinito hasta infinito. Y pasa lo mismo en esta otra gráfica. Los valores que puede tomar y son desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, el rango también son todos los números reales, o bien y puede ser elemento desde menos infinito hasta infinito. Vamos a pasar a un ejemplo. Traza la gráfica y determina el dominio y rango de la función lineal f de x igual a 2/3 de x más 4. El primer paso para que nosotros podamos trazar una gráfica es localizar la ordenada al origen, es decir, el punto 0, b. Recuerden ustedes que la ecuación de la gráfica es y igual a mx más b. Esa b corresponde al término independiente, aquel que no está afectado por la variable x. Nosotros tenemos esta función, f de x igual a 2/3 de x más 4. Entonces, ¿a qué correspondería esta b en esta ecuación? Exactamente, correspondería al número 4. Entonces, una vez que nosotros sabemos
cuál es el valor de b, decimos que la ordenada al origen es 0,4 y ya tenemos nuestro primer punto para plasmarlo en el plano cartesiano. Vamos al paso número 2. Localizar otro punto, tomando la pendiente como el incremento o decremento vertical sobre el incremento horizontal. Vamos a ver cómo es esto. Nosotros vamos a identificar en nuestra ecuación la pendiente. En este caso, la pendiente m corresponde a 2/3, porque recuerden, la pendiente siempre va a ser el número o el coeficiente que esté multiplicando a x. Ya que nosotros sabemos quién es la pendiente, en este caso 2/3, aquí nuestro concepto dice que va a haber un incremento vertical y un incremento horizontal. El incremento vertical corresponde al numerador y el incremento horizontal corresponde al denominador. Pero vamos a ver cómo es esto. Antes que todo, voy a explicar algo. Cuando ustedes están en el eje de las x, el valor de x igual a 0 se encuentra exactamente aquí. Cuando ustedes van a buscar el valor de y igual a 0, pues ese valor también está exactamente aquí. Es decir, donde coinciden estos dos ejes, ahí se encuentra la coordenada 0,0. Y a partir de ahí, ustedes van a empezar a incrementar el valor en el eje de las x hacia la derecha, a decrementar el valor de las x hacia la izquierda, a incrementar el valor de y hacia arriba y a decrementar el valor de y hacia abajo. Entonces, ya que vimos esto, ahora sí, nosotros dijimos que la ordenada al origen es 0,4. Entonces, nosotros nos ubicamos en 0, en x, o x igual a 0, y de ahí vamos a subir 4 unidades en y. 1, 2, 3, 4. Y entonces ahí vamos a tener la coordenada 0,4. Recuerden que el primero corresponde a la coordenada x y el segundo número corresponde a la coordenada y. Una vez que tenemos esto, con ayuda de la pendiente, nosotros vamos a ubicar el segundo punto para trazar nuestra recta. Aquí dice, vamos a empezar con el denominador, que tenemos 3 incrementos de manera horizontal. A partir de este punto, nos vamos a ir 3 incrementos hacia la derecha. 1, 2, 3. Y después, estando ahí, mi pendiente dice que yo tengo 2 incrementos de manera vertical. Entonces, voy a ir 2 unidades hacia arriba. 1, 2. Y aquí voy a colocar otro punto. Teniendo estos 2 puntos, yo puedo trazar mi gráfica. Y esta gráfica correspondería a la función f de x igual a 2/3 por x más 4. ¿Cuál es el dominio de esta función? Pues como ya lo dijimos, cualquier función lineal va a tener como dominio todos los números reales. Es decir, que puede tomar valores desde menos infinito hasta infinito. Y su rango es lo mismo. También puede tomar valores desde menos infinito hasta infinito, es decir, todos los números reales. Ahora bien, vamos a pasar a unos ejemplos donde ustedes pueden aplicar estas funciones lineales. Vamos a ver. Vamos a ver dónde podemos encontrar funciones lineales en nuestro entorno. Pongamos el ejemplo de un viaje en taxi. Y supongamos que la tarifa al abordar un taxi es de 5 pesos. Por cada 200 metros recorridos, el costo adicional es de 1 peso. Entonces nos piden escribir una ecuación para el costo del viaje en función de los metros recorridos y también dibujar su gráfica con ayuda de la ecuación. Lo primero que tenemos que hacer es analizar el problema. ¿Quién es x y quién es y? Es decir, ¿quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente? Aquí vamos a poner que x, que es nuestra variable dependiente, va a corresponder a los metros. Y nuestra variable y va a corresponder al costo. ¿Por qué decimos que x corresponde a los metros y y al costo?
porque dependiendo de los metros recorridos será lo que nos cobren. Es decir, que el costo depende de los metros recorridos. Ahora bien, si nosotros al abordar el taxi ya estamos pagando 5 pesos, pues eso quiere decir que aunque nosotros no recorramos una distancia, ya de entrada nos van a cobrar 5 pesos. Entonces, esos 5 corresponden a mi variable b, es decir, a la ordenada al origen. Entonces aquí vamos a escribir que el valor de b es igual a 5. Entonces yo ya tengo quién es mi variable independiente, quién va a ser mi variable dependiente, y ya encontré mi valor de b, que es la ordenada al origen. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Dice que debemos de escribir una ecuación para el costo del viaje en función de los metros recorridos. Aquí lo que vamos a hacer es establecer quién es mi pendiente. Aquí voy a escribir el valor de m, que es la pendiente, y como ustedes pudieron ver en el video, esta se da por un incremento vertical entre un incremento horizontal. El incremento vertical corresponde al incremento en y, es decir, en la variable dependiente. Si nosotros vemos, nuestra variable dependiente es el costo. Vamos a dejar hasta ahí. Ahora, si nosotros nos fijamos, el incremento horizontal corresponde a nuestra variable independiente, es decir, a los metros. Entonces, al analizar nuestro problema, decimos que por cada 200 metros recorridos, es decir, nuestra variable independiente, el costo adicional es de 1 peso, nuestra variable dependiente. Entonces, esta pendiente la podemos establecer como este dato que corresponde a mi variable dependiente entre este dato que corresponde a mi variable independiente, porque cada uno de estos me está mostrando el incremento que tendrá tanto el precio como los metros. Entonces, la pendiente va a quedar como 1 entre 200, es decir, por cada 200 metros que recorra, yo voy a estar pagando 1 peso. Y recuerden, primero se pone el costo en el numerador y en el denominador se ponen los metros. Ya que yo tengo mi pendiente y mi ordenada al origen, ahora recuerdo la ecuación de una función lineal. Y recuerdo que es y es igual a mx más b. Recuerden que m en mi caso corresponde a 1 entre 200 y b corresponde a 5. Entonces yo voy a tener que mi ecuación va a ser igual a y igual a 1 entre 200. 1 entre 200, eso multiplicado por x más 5. Y ya tengo mi ecuación. Ahora, ¿cómo voy a plasmarla en el plano cartesiano? Recuerden que esta b, esta de aquí, corresponde a la ordenada al origen. Es decir, cuando x vale 0, yo voy a tener un valor de 5 en y. Entonces, recuerden, cuando ustedes tienen su plano cartesiano, ustedes deben de poner las unidades. En mi caso, cada uno de estos puntos corresponde a una unidad. Entonces yo le voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, etc. Mi primer punto va a estar en x0, y5. Y esa va a ser la coordenada 0,5. Ahora, lo que yo voy a hacer es encontrar mi segundo punto, y ese lo voy a encontrar con el incremento de y el incremento de x. Para eso, cada uno de estos puntos los voy a tomar como un valor de 100.
100, 200, 300, 400, que corresponde a los metros recorridos. Entonces, dice aquí que por cada 200 metros yo voy a pagar un peso. Ahora, a partir de este punto, yo voy a incrementar 200 unidades o 200 metros hacia la derecha en mi gráfica. Entonces, como yo cada centímetro lo puse como si fueran 100 metros, pues yo voy a trazar aquí una línea no muy marcada a 2 centímetros, que correspondería a 200 metros. Ya que hice esto, ahora voy a ubicarme aquí en el numerador que corresponde a mi incremento vertical y dice que voy a incrementar una unidad. Voy a posicionarme aquí y voy a incrementar una unidad que en mi caso corresponde a medio centímetro, de esta forma. Y aquí yo ya obtuve mi segundo punto. Teniendo estos dos puntos, entonces yo ya puedo graficar. Voy a unirlos y mi gráfica quedaría de esta forma. Recuerden, aquí fueron 200 incrementos que corresponde a los metros recorridos. Aquí fue un incremento en el eje Y que corresponde al costo de un peso. Y entonces mi gráfica me quedó de esta forma. ¿Por qué no la trazo de este lado? Porque yo no puedo tener metros negativos. Entonces yo ya establecí mi ecuación, hice mi gráfica y ya terminé. Ese es un ejemplo de cómo podemos aplicar una función lineal en la vida cotidiana. Pero vamos a pasar al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice así: se desea comprar mosaico inox 20 por 60 centímetros para una fachada. Cada caja tiene un costo de 500 pesos. Si se compran 5 cajas o menos, el flete tiene un costo de 300 pesos. En cambio, si se compran más de 5 cajas, el flete es gratis. Entonces, nos piden, inciso A, escribe una ecuación para el costo de 4 cajas y realiza su gráfica. Inciso B, escribe una ecuación para el costo de más de 5 cajas y realiza su gráfica. Aquí lo que tenemos que hacer es analizar primero. Para el inciso A, voy a colocarlo aquí. ¿Qué nos están pidiendo? Una ecuación para el costo de 4 cajas. Lo primero que tengo que hacer es ver quién es mi variable independiente y mi variable dependiente. Voy a poner aquí X y Y. Entonces, estamos hablando de dinero, que es el costo, y estamos hablando de cajas de mosaico. Entonces, dependiendo de las cajas de mosaico que nosotros compremos, va a ser lo que vamos a pagar. Es decir, que las cajas serían mi variable independiente y el costo sería mi variable dependiente, porque dependiendo de las cajas que yo compre, va a ser el costo. Ahora bien, ya que yo establecí eso, ahora voy a leer el problema. Dice que se desea comprar mosaicos inox 20 por 60 para una fachada. Cada caja tiene un costo de 500 pesos. Si se compran 5 cajas o menos, el flete tiene un costo de 300 pesos. Entonces, para este primer caso, dice que nosotros vamos a escribir una ecuación para el costo de 4 cajas. Es decir, que como nosotros vamos a comprar menos de 5 cajas, tenemos que pagar un flete de 300 pesos. Entonces, de 1 a 5 cajas, pues nosotros ya de entrada tenemos que pagar 300 pesos. Para nuestro inciso A, la ordenada al origen, que es B, pues va a ser igual a 300 pesos, porque es lo que vamos a pagar de entrada. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a establecer la relación de la pendiente.
y voy a poner m es igual, y recuerden que en el numerador se ponen los incrementos verticales, es decir, de la variable dependiente, y en el denominador se colocan los incrementos de la variable independiente. En este caso, ¿quién es mi variable dependiente? El costo. Mi variable independiente son las cajas. Voy a establecer una relación de una caja, qué costo tiene. Dice aquí, cada caja tiene un costo de 500 pesos. Entonces, los 500 pesos, que son el costo y la variable dependiente, los voy a poner en el numerador. Entre, y en el denominador, yo voy a establecer la relación que tienen estos 500 pesos con el número de cajas. Y en este caso sería una caja. Y esto lo puedo escribir como 500. Entonces, mi pendiente es de 500. Esto lo voy a dejar así también porque me va a servir al momento de graficar. Ya encontré mi ordenada al origen, que es 300, y ya encontré mi pendiente. Voy a establecer mi ecuación, que es y igual a mx más b, y entonces mi ecuación va a ser y igual a 500 por x más 300, y ahí está mi ecuación. Ahora voy a dibujar mi plano cartesiano, y en el eje y voy a dibujar una línea recta, y en este caso cada medio centímetro va a valer 250 pesos. Voy a dibujar mi eje mi eje X, perdón, y en este caso el número de cajas yo lo voy a tomar cada 2 centímetros. Así. Recuerden, yo le puedo poner la escala que sea, siempre y cuando sea uniforme. Entonces, aquí dijimos en el eje Y que este sería 500, aquí 1000, 1500, etcétera, etcétera. Este es Y, este es X, y aquí está el número de cajas, 1, 2, 3, etcétera. Entonces vamos a ver cómo queda. Dice mi ecuación que yo de entrada voy a arrancar en 300. Entonces voy a situarme más o menos por aquí, que es donde quedaría el 300. Y aquí voy a tener la coordenada, la voy a señalar así, 0,300. Ahora tengo que encontrar mi segundo punto, y eso lo voy a hacer con esta parte de aquí. Aquí me dice que yo voy a incrementar una unidad hacia la derecha. Recuerden que esto pertenece a la variable independiente, que es el denominador. Entonces voy a tomar mi regla y de manera horizontal yo voy a trazar una línea hasta una unidad, que es donde se encuentra una caja. Después voy a situarme en el eje vertical, y aquí dice que yo debo de transportarme 500 unidades hacia arriba. Y recuerden que 500 unidades es cada medio centímetro. Y va a quedar aproximadamente así. Yo ya voy a estar en una altura de aproximadamente 800 pesos, porque 500 más estos 300 dan 800. Ya que tengo mis dos puntos, yo voy a trazar mi gráfica. Y recuerden, como no hay cajas negativas, pues voy a empezar desde aquí. La voy a trazar hacia acá, de esta forma. Y ya tengo la gráfica en caso de que yo compre 4 cajas, ¿ok? En mi caso yo puse en el eje de las X hasta 3 cajas. Ustedes pueden prolongarlo hasta 4. Y entonces esta gráfica únicamente va a llegar hasta 4, que es lo que nos están pidiendo en el inciso A. Ahora,
Vamos al inciso B. Escribe una ecuación para el costo de más de 5 cajas y realiza su gráfica. Cuando nosotros compramos más de 5 cajas, ¿qué sucede? El flete es gratis, es decir, que nuestra gráfica va a empezar desde el origen. Para el inciso B, vamos a tener nuevamente que X van a ser las cajas, Y es el costo. En este caso, B, como no tenemos el costo del flete porque va a ser gratis, pues va a valer 0. Y en el caso de la pendiente, nosotros podemos establecer la misma relación porque como no nos hacen algún descuento adicional, pues establecemos la misma relación. De esta forma. Así quedaría. Ahora, vamos a establecer nuestra ecuación. Y es igual a mx más b. Y en este caso sería y igual a 500 por x. Ya no colocamos b porque b vale 0. Y como ustedes ven, nos queda esta ecuación. Vamos a volver a graficar. Vamos a establecer nuestro plano cartesiano. Y cada medio centímetro van a ser 500. De esta forma. Ahora en el eje de las X, cada 2 centímetros yo voy a decir que va a ser una caja. Así. Ya que tengo esto, este es X, el eje Y. Y entonces, en este caso voy a decir que cada una de estas líneas vale 200 para que se pueda observar como gráfico. Entonces voy a decir que esta vale 200, esta 400, de aquí 600, 800, 1000 y así se va. Muy bien. En el eje de las X, pues dijimos que esta va a ser una caja, esta va a ser 2 cajas, 3 cajas, etc. Ya que tengo eso, lo único que voy a hacer es, como B es 0, pues lo voy a colocar aquí. Y necesitamos otro punto para graficar. Voy a tomar esta parte que corresponde a un incremento en el eje de las X, es decir, aquí, y a partir de aquí yo me voy a trasladar 500 unidades de manera vertical. 500 unidades pues corresponden como a 1.25 centímetros, por aquí así, y entonces voy a trazar una línea recta aquí. Y en este punto ya tenemos nuestra segunda referencia para trazar nuestra gráfica. Y entonces nos colocamos en el origen y pasando por este punto trazamos nuestra línea. Y así queda nuestra gráfica. Y esta gráfica corresponde a la ecuación para el costo de más de 5 cajas. Espero que les haya quedado claro cómo nosotros podemos pasar de situaciones cotidianas a un lenguaje algebraico y también poder expresar esto en forma de funciones lineales. Espero que les haya quedado claro el tema y yo me despido con esta frase. Libera tu mente de los no puedo. Cada que hagan algún ejercicio digan sí puedo y sí lo haré. Que pasen excelente día.